Son las 6:37 minutos de la mañana. Iniciamos este recorrido por los titulares internacionales con esto que publica El Mundo de España, y es que este lunes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de ese país suspender la sentencia de un juez federal de Texas que prohibiría una muy utilizada píldora abortiva en ese país. La orden extraordinaria y sin precedentes del Tribunal del Distrito debe suspenderse a la espera de la apelación, dijo el departamento en una presentación judicial. Y allí me detengo. Mire, desde hace no menos de 20 años, esta píldora para provocar el aborto tiene la aprobación de la FDA, que es el organismo, como saben, encargado de la administración de alimentos y medicamentos en los Estados Unidos. Ahora un juez federal dice que va a suspender esa autorización, aunque da 7 días de plazo al Ejecutivo para que puedan apelar esa decisión. Pero es que prácticamente en simultáneo, con diferencia de una hora, otro juez falló, pero para obligar a que el fármaco siga a disposición en al menos 12 estados de los Estados Unidos. Bueno, apartando los aspectos éticos y religiosos, que no son menos importantes, yo sí quisiera hablar de la parte médica de esta píldora. El medicamento se llama mifepristona. Hay otro que mencionan también en los textos que es el misoprostol, pero mifepristona es el que está sobre el tapete, en tela de juicio, nunca mejor dicho. Y por eso hemos querido invitar al programa el día de hoy a María Pérez Alonso, ginecobstetra, ginecólogo infanto-juvenil. Doctora Pérez Alonso, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, Román. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. ¿Cuán difundido está el uso de esta pastilla? Al menos en Estados Unidos, pero también en otros países. ¿Cuánto se utiliza? Bueno, realmente, como tú mencionaste, tiene más de 20 años aprobada. Es una píldora que se usa sobre todo en Europa y Estados Unidos, aunque se han hecho estudios en países como en Latinoamérica, como en Cuba y México. Pero bueno, realmente no es tan usada como, por ejemplo, el misoprostol, que tiene muchos más países que la usan y que la tienen aprobada, no solo para efectos abortivos, sino para otras indicaciones. ¿En qué casos está indicada? Si es que debe ser indicada, no sé si sea de compra libre de estos medicamentos de over the counter, los llamados OTC. ¿Cuándo se indica una píldora de esta naturaleza? Bueno, la mifepristona es usada básicamente como píldora, como tú mencionaste, es abortiva, ¿no? Aunque puede tener otros usos, pero realmente es su uso más conocido. En Venezuela no existe, porque en Venezuela no está aprobado el aborto por petición de la mujer. Y bueno, no está aprobado. El misoprostol sí está aprobado porque además de ser usado como píldora abortiva, de hecho en Estados Unidos el protocolo es usarlo ambos juntos. Pero en Venezuela el misoprostol se utiliza porque además tiene efectos de ayudar a las contracciones uterinas, por ejemplo, para inducir un trabajo de parto, para el uso de prevención de la hemorragia de posparto, para el tratamiento de la hemorragia posparto. Es decir, tiene otras indicaciones y sí está aprobado el uso en Venezuela, pero ninguno de los dos, por lo menos, bueno, en Venezuela misoprostol no existe. El misoprostol no es de venta libre, tiene que ser con récipe médico. De hecho, tiene muchísimas complicaciones para comprarlo libremente. ¿Y se consigue en el mercado negro? Es decir, como necesito un récipe y el récipe es difícil de conseguir, ¿sí suele conseguirse en mercado negro en algunos países? ¿Estados Unidos, por ejemplo? Yo creo que en Estados Unidos no lo sé, pero en Venezuela sí te puedo decir que lo consiguen en el mercado negro, lo venden carísimo, a pesar que el producto no es costoso, es bastante económico, pero bueno, en el mercado negro lo consigues a precios exorbitantes, por supuesto usado como abortivo, ¿no? Claro. Y lógico. Claro, yo quiero... Se paga lo que sea. Exactamente. Yo quiero conocer de efectos secundarios, pero antes de hablar de eso o de aspectos negativos de la píldora, ¿cuáles sus beneficios? Entiendo eso. Uno de ellos es el costo, otro que después de 20 años estaría más que probada su eficacia. Entiendo que son dos valores importantes de esta píldora. Sí, es así. Es así. ¿Y los efectos secundarios, doctora? Aspectos negativos, porque llegan a decir que es incluso más segura que la propia penicilina o que el Viagra. ¿Cuáles son los efectos secundarios de una pastilla así? De mifepristona, por ejemplo, muy pocos, igual que misoprostol. Ambos son medicamentos muy seguros. Se han reportado muertes, pero realmente no se ha podido probar que haya sido efecto de mifepristona, por ejemplo.
que las muertes que están reportadas han sido por infecciones. Se piensa, y asociadas al misoprostol, o sea, los dos medicamentos juntos, no se ha podido probar que uno de los dos haya sido el responsable de que haya ocurrido la infección. Pero realmente 4 muertes reportadas después de 20 años de uso es prácticamente nada, ¿no? Entonces los efectos secundarios son muy, muy pocos. Con misoprostol, que lo conocemos más nosotros, un poco puede dar diarrea si se usa en altas dosis, puede causar hipertermia, hacer fiebre si se usa a altas dosis, pero realmente prácticamente es un medicamento muy seguro. El misoprostol nació para ser utilizado para el tratamiento de la úlcera péptica, básicamente, o sea, lo de gastritis. O sea, era un medicamento de gastroenterología, que ya no se usa prácticamente en gastroenterología, sino ya el medicamento es de uso prácticamente para obstetricia. Claro. Voy a citar de nuevo expertos en Estados Unidos que dicen, es extremadamente seguro, eficaz y además accesible. Y ya en Estados Unidos se está estudiando el impacto en la natalidad. Dicen que el medicamento hoy día representa 50% de los abortos que se registran en los Estados Unidos. Es decir, que de esto prosperar y eliminarse o prohibirse este medicamento va a tener un impacto en la natalidad, ¿no? Sí, por supuesto. Ya eso está aprobado tanto en Estados Unidos como en países europeos como España y Francia. Bueno, sobre todo España, que tiene la natalidad más baja de toda Europa. Y bueno, está relacionado indudablemente un poco con un método que se llama de planificación familiar para ellos, que es el aborto. Claro. Y para terminar, doctora, nos acompaña gentilmente a esta hora la doctora Pérez Alonso. La píldora, y de nuevo abordo aspectos que no son médicos. Caramba, lo cierto es que no abonan la responsabilidad que debe tener una pareja. Habrá quien lejos de asumir responsabilidades la tendrán como eso, como último recurso, como el rompe el vidrio en caso de, ¿no? Sí, exacto. Sí, lógico. La idea es no llegar a esos extremos. La idea es no llegar a tener un embarazo no intencional, sino prevenirlo y no llegar a tener que interrumpir pues el embarazo, ¿no? Claro. Claro. Doctora, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, ¿eh? No, muy amable por la invitación, gracias. Muy gentil. María Pérez Alonso es ginecobstetra, es ginecólogo infanto-juvenil, hablándonos de, beneficios por una parte, pero contraindicaciones de esta pastilla abortiva que está, en tela de juicio en los Estados Unidos con hasta 2 sentencias contradictorias a diferencia de una hora, una de otra. 6:44 minutos de la mañana.